Muy bien, vamos a hablar de esto y también, por supuesto, del impacto de las medidas que ayer se anunciaron para eliminar una cantidad de restricciones en aspectos, sobre todo financieros, laborales, en circunstancias que pueden cambiar en algunos aspectos dramáticamente el esquema actual, aunque ya se hayan anunciado varios paquetes de medidas. Está conmigo el señor Emilio Morales, que es presidente del Havana Consulting Group. Gracias por acompañarme, señor. Buenas noches, Pedro. Pero muy amable. Y está con nosotros vía nuestro formidable sistema de comunicación a través de las computadoras, el profesor Ted Hinken del Baruch College. Señor, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Siempre es un placer estar contigo y con mi amigo, el señor a tu lado, con quien he compartido buenos tiempos. Después me tienen que contar a ver si hicieron alguna travesura. Me dijeron que anduvieron por algún lugar como Panamá recientemente o algo así, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Aprendiendo uno del otro, pero solo de economía. Me parece fascinante. Profesor, primero, su expectativa en cuanto a lo que ahora ya se sabe, son algunos asuntos específicos. Este discurso va a ser en un lugar que tiene un marco histórico, que es el teatro, el Gran Teatro en La Habana, pero más allá del escenario, el contenido que usted espera recibir de ese discurso del presidente Obama. Bueno, te digo que me invitaron la semana pasada a la Casa Blanca para dar mis consejos sobre tanto el discurso como la agenda general del presidente, y yo junto a otros que tienen contactos estrechos con la sociedad civil cubana, dieron el consejo de que primero Obama debe en sus reuniones incluir a disidentes, pero no definir la sociedad civil entera como una sociedad civil disidente, sino que ser inclusivo dentro de tipo de personas que se invita, con quien intercambia, pero también que entre los disidentes no solo invita a las personas con quien está de acuerdo, sino a las críticas, para dar una muestra de pluralidad. En su discurso, yo creo que es muy importante que habla directamente, más que al gobierno cubano, al pueblo cubano, que enfatiza que Estados Unidos no es el enemigo de ellos, sino que con esta nueva política quiere convertirse en un apoyo y un facilitador de prosperidad en la isla, y de también estrechar la mano y construir puentes entre la comunidad cubana-americana y la comunidad cubana en la isla. Hace un ratito tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Carlos Saladrigas, empresario, activista, que es parte del grupo que ha impulsado esta nueva política hacia Cuba. Él se había reunido minutos antes con el presidente Barack Obama. Esto es algo de lo que nos dijo. Yo creo que en conclusión el presidente está muy claro en que su política es una política que deja atrás un capítulo donde los Estados Unidos tratan de cocinar, de cocer una democracia para Cuba desde Washington, y le abre las puertas a la apertura. Los procesos de cambio continúen y empiecen a tomar efecto, y que le permita a los cubanos ser, al final del día, los protagonistas de su propio futuro y de su propio destino. Él preguntó y se habló mucho sobre los derechos humanos. Él la reconoce, él la entiende. Lo que él entiende es que uno no puede forzar a Cuba a que respete los derechos humanos, sino que hay que permitir un ambiente de diálogo respetuoso donde el tema de los derechos humanos se pueda poner sobre la mesa. Hablemos del impacto de las medidas, porque hay mucho para discutir, y me imagino que en el caso del señor Emilio Morales, apenas sale uno de estos paquetes de medidas, empieza a saltar el teléfono en su oficina y empieza a llenarse la página de internet del Havana Consulting Group de precisamente consultas. ¿Qué es lo más fuerte, lo más llamativo de este nuevo paquete de medidas para usted? Bueno, lo más fuerte fue lo que dijeron los funcionarios de OFAC ayer en una reunión en New York, donde dijeron, hay más medidas, hay más riesgos. Entonces, todo el mundo se quedó con los ojos abiertos, ¿no? Había muchos abogados ahí, estaban los míos también. Y el tema está en que cuando el gobierno norteamericano implementan todas estas medidas, tiene que ocurrir un periodo para implementarlas. Entonces, no todas se interpretan tal y como están escritas.
Y ahí es donde está el riesgo, que tú puedes entender algo que no es lo que dice y lanzarte en una aventura a hacer negocios en Cuba y atrás viene el OFAC con una buena multa de millones de dólares hacia ti. Eso es lo que quiso decir este funcionario. Entonces, digamos que estamos en medio de un gran laberinto en Washington. Los empresarios tienen que saltear ese laberinto y después entrar en el otro laberinto, que es el laberinto de La Habana. Entonces, en medio de estos dos laberintos es muy difícil hacer negocio en Cuba. Hay un dicho por ahí que dice a río revuelto ganancia de pescador, pero... La ganancia la tienen los empresarios que no son norteamericanos. Iba a apuntar eso porque también hay gente muy sabia que me dijo en algún momento a río revuelto ganancia de pescador, y si se descuida el pescador, a río revuelto se ahoga algún pescador que otro, ¿no? Y este es obviamente riesgo en términos de inversiones que pueden terminar evaporándose. Sí, ahora mismo yo creo que el empresariado norteamericano está en un punto, yo diría, de exploratorio, de evaluación de mercados, porque es muy complicado. Muchos se lanzan a buscar una licencia que tiene que ver con su negocio, pero si tú no evalúas el mercado primero, ¿para qué tú vas a buscar una licencia y gastarte $100,000 con un abogado? Es más fácil interpretar el mercado, documentarte, informarte y después evaluar si es viable o no tomar una licencia para entonces empezar a correr los riesgos. Emilio, tú eres uno de los técnicos más respetados del mundo en cuanto a lo que significa información sobre Cuba, pero quiero preguntarte también como cubano, ¿qué piensas de lo que está ocurriendo y cuál es tu expectativa en cuanto al viaje de Cuba? ¿Qué te dejaría satisfecho? ¿Qué te dejaría más incómodo o preocupado? Bueno, en realidad yo creo que indiscutiblemente el 17 de diciembre cambió todas las reglas de juego. Y si pensamos en los 11.2 millones de cubanos que viven en Cuba y los casi 2.4 que viven fuera de Cuba, yo diría que es una esperanza, ¿no? Porque al final, entre el embargo y la cortina de hierro del socialismo cubano, han vivido aplastados todos los cubanos, sin poder hacer nada, con muchas limitaciones. Entonces, Obama ha cambiado las reglas del juego, entonces se está abriendo una puerta. Por otro lado, estamos cerca de que Raúl Castro se vaya del poder. Él dijo en el 18, yo creo que sí, que se va. Está muy viejo ya para seguir. Y entonces ahí viene la gran incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes son los que vienen detrás? ¿Con qué filosofía? Profesor, ¿cómo ve usted este panorama? Primero sobre estas medidas de ayer, si hay alguna en particular que a usted le lleve a pensar que hay que destacarla, y sobre lo que es el proceso ahora con el viaje del presidente. Me gustaría destacar lo de los viajes, porque están tratando de llegar cada vez más cerca a abolir esa restricción de viajes de norteamericanos a Cuba. Todavía hay restricciones y no se puede ir a Cuba como turista y hay que ir dentro de esas 12 casillas, pero lo que a mi juicio pasó ayer con esas medidas fue de que el señal está dada de que cada vez el norteamericano es más libre individualmente de hacer su propio viaje, arreglar su propio pasaje diario y su propio hospedaje, y realmente tocar tierra e interactuar con el pueblo cubano, que irónicamente con las medidas de antes uno tenía que viajar controlado por un grupo y muchas veces esos grupos se enchufaban fácilmente con la agenda del gobierno cubano. Entonces ahora yo creo que vamos a ver otro salto en el número de turistas norteamericanos que van educándose, interactuando con el pueblo, también gastando su dinero en la economía cubana, que incluye tanto el sector estatal como el sector creciente empresarial. Entonces, y otra cosa muy importante, yo diría que, como decimos en inglés, optics, cómo se ve el viaje. Acuérdate que Obama no va solo como presidente, sino va como esposo, va como padre, va junto a su esposa, sus 2 hijas y su suegra. Y esa familia norteamericana, afroamericana, caminando por La Habana Vieja, va a ser un símbolo a toda Norteamérica, a todos los norteamericanos, que yo también quiero ir este verano a conocer Cuba, a interactuar con los cubanos, hablar tanto con el gobierno, tanto con la sociedad civil, y acercarme también a los disidentes. Entonces yo creo que él puede dar un buen ejemplo de un viaje que respeta la cultura y la soberanía cubana, pero también no deja su agenda ser controlado
por el gobierno cubano, sino que interactúa bien con el pueblo. Profesor, un gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Saludos a los dos. Muy amable. Allí estaba el profesor Ted Henken. Cierro con algo en términos de números. Las proyecciones de cómo ha empezado el año comparado con lo que ha sido el año anterior. ¿Ya se notan? Sí, en estos 3 primeros meses del año, el promedio de vuelos semanales a Cuba desde los Estados Unidos está en 103 vuelos. El año pasado, en igual periodo, era de 88 vuelos. O sea, estamos hablando casi 20% de diferencia. Viene fuerte. ¿Y se puede proyectar tal vez más o menos un porcentaje similar de incremento de llegada de dólares a Cuba cuando se habla de este aumento de porcentaje de vuelos? Prácticamente es proporcional porque los turistas norteamericanos y los cubanos americanos que viajan son los más rentables que los europeos y los canadienses. Dejan mucho dinero. Entre las medidas que se anunciaron, y ayer lo mencionábamos, se puede contratar a cubanos, aunque no tengan específicamente el estatus migratorio de quedarse con permiso de trabajo, etcétera. Por ejemplo, etcétera. si yo quisiera contratar 2 programadores para que trabajen conmigo, yo lo puedo hacer. ¿Piensa hacer algo por el estilo? Ya lo hago. Ya lo está haciendo. Cuando se habla, por ejemplo, de atletas, una de las cosas que se menciona, por ejemplo, es lo de las grandes ligas y el hecho de que de repente, teóricamente, si uno interpreta al pie de la letra lo que vimos hasta ahora, puede contratar al equivalente a un gran pelotero, traerlo a un equipo de grandes ligas y que el señor se vaya a pasar el resto de la temporada cuando no se juega en Cuba y sí poder llevarse su dinero. Bueno, yo ahí todavía tengo mis dudas porque ellos pertenecen a un equipo en Cuba y tienen un contrato. Claro. Entonces habría que ver cómo Hay las otro. autoridades cubanas van a permitir eso. Al final ellos quieren introducirse en el pastel para coger su tajada. Entonces vamos a ver qué pasa. Señor, un placer tenerlo acá. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Hablando de eso,